Vamos ahora con un ejercicio de examen, en este caso un ejercicio relacionado con el bloque de funciones, ¿vale? De una propuesta de examen, entonces vamos a resolverlo. Bueno, el ejercicio, el enunciado en sí es simple, simplemente nos dicen que tenemos una función definida de R en R, sabemos que esto implica que el dominio de la función es todo R, que su imagen es todo R, pero bueno, a lo que a nosotros nos importa es el dominio, que sería en este caso todo R. Bien, nos dan la función, que es f de x igual a x al cuadrado por e elevado a x partido por 2, y nos preguntan que calculemos el límite tanto en el más infinito como en el menos infinito, como si calculáramos las asíntottas horizontales, y que estudiemos la monotonía y los extremos relativos de dicha función. Bien, pues nada, vamos a comenzar con el apartado A. A ver, en el apartado A vamos a comenzar calculando el límite cuando x tiende a más infinito de nuestra función f de x, es decir, de x cuadrado por e elevado a x partido por 2. Entonces, comenzamos haciendo el límite cuando x tiende a más infinito de x elevado a 2 por e elevado a x partido por 2. Bien, como siempre que nos encontramos un límite, lo primero que hacemos es sustituir el valor de x en el propio límite, para ver qué obtenemos. Bueno, pues aquí simplemente lo que tendríamos es infinito al cuadrado, que es infinito. Aquí tendríamos e elevado a infinito partido por 2, tenemos que tener en cuenta que infinito partido por 2, un infinito entre un número sigue siendo infinito. Y e elevado a más infinito, ¿vale? Porque estamos trabajando con el más infinito. Pero bueno, esto sería, si lo queréis poner como más infinito partido por 2 más infinito. Y e elevado a más infinito también es más infinito. Conclusión, en este caso se nos quedaría, en concreto, más infinito como resultado de nuestro límite, simplemente, ¿vale? Es decir, que cuando x tiende a más infinito, lo que ocurre es que la función tiende también a más infinito, ¿vale? Este es el más infinito cuando tiende a x y este es el más infinito hacia arriba. Es decir, que la función cuando tiende hacia más infinito se nos va hacia arriba, ¿vale? Eso es lo que está ocurriendo básicamente. Bien, bueno, pues el primer límite es muy simple, tal cual sale, o sea, no hay que hacer ningún tipo, no nos produce ningún tipo de indeterminación ni absolutamente nada. Así que vamos con el segundo a ver si es igual de simple o tiene algún problema. Hacemos el límite cuando x tiende a menos infinito de x al cuadrado por e elevado a x partido por 2. Bien, entonces, en este caso, menos infinito al cuadrado sería más infinito, ¿vale? Más infinito por aquí, por, y aquí sería e elevado a menos infinito partido por 2. A ver, menos infinito partido por 2 es menos infinito, pero e elevado a menos infinito es igual a 0. Por el contrario, e elevado a más infinito es igual a infinito. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? En este caso, aquí se nos queda e elevado a menos infinito, con lo cual esto es infinito por 0, que esto sí es una indeterminación, ¿vale? Esto sí es una indeterminación. Bueno, pues tendremos que calcular la resolución de esa indeterminación. Bien, entonces, vamos a ver. Para resolver esta indeterminación, lo primero que tenemos que hacer es construir una fracción, ¿para qué? Para poder aplicar el método de L'Hopital, ¿vale? Siempre que nos encontremos una indeterminación de este tipo, por la mayoría de las veces, nuestro objetivo es transformar esto en una fracción algebraica y cuando tengamos esa fracción, a continuación aplicamos el método de L'Hopital para resolver la indeterminación. Bien, bueno, pues esto lo vamos a convertir en lo siguiente. Esto lo vamos a convertir en el límite cuando x tiende a menos infinito de x elevado a 2 entre e elevado a menos x partido por 2. Recordamos que si queremos transformar este producto, ¿vale? Si queremos transformar este producto en un cociente, lo único que tenemos que hacer para bajar uno de sus componentes es cambiarle el signo al exponente. ¿De acuerdo? Es decir, este e elevado a x cuadrado positivo lo vamos a pasar hacia abajo como e elevado a menos x al cuadrado con ese exponente negativo. Únicamente cambia el signo del exponente, solo el signo del exponente. Bien, vamos a sustituir ahora, a ver qué se nos ha quedado. Arriba se nos quedaría infinito, abajo se nos quedaría, ahora sería con este menos, en lugar de ser infinito negativo, pues sería menos infinito, que es más infinito. Y hemos visto antes que e elevado a más infinito también es infinito. Bien, entonces volvemos a tener una indeterminación, pero esta indeterminación ya tiene otro color, o sea, ya es distinta. Bien,
¿Cómo vamos a resolver esta determinación? Bueno, pues podemos aplicar reiteradas veces, podemos aplicar 2 veces el método del L'Hopital si queremos, y automáticamente sacaríamos el resultado del ejercicio. Bien, entonces, ¿se podrá hacer con comparación de funciones? Es decir, viendo que crece más rápido, sí se podría hacer. Bueno, como tenemos el método del L'Hopital, que es muchísimo más confiable, y no tenemos que estar pensando en qué crece más rápido, qué crece más lento, pues aplicamos el L'Hopital y sin problema. Entonces, aplicamos el método del L'Hopital, gracias a que hemos construido esa fracción, que era nuestro objetivo, y simplemente esto se lo transformaría en el límite cuando x tiende a menos infinito. Recordamos que en el método del L'Hopital derivo arriba y abajo por separado, ¿vale? No es la derivada de un cociente, es la derivada de x al cuadrado, que es 2x, entre la derivada de e elevado a menos x partido por 2, que sería la derivada de una exponencial, consiste en bajamos el exponente derivado, en este caso sería menos un medio, por e elevado a menos x cuadrado, o sea, menos x partido por 2, tal cual, ¿vale? Es decir, se baja la derivada de ese exponente y a continuación se pondría la exponencial tal cual. Como es la base e, habría que añadir el logaritmo neperiano de e, pero como es 1, no hace falta que se ponga. Bien, ok, ya aplicado una vez el método del L'Hopital, vuelvo a sustituir. ¿Arriba qué se me quedaría? Arriba se me quedaría menos infinito. Abajo se me quedaría menos un medio por e elevado a más infinito, que es infinito. O sea, aquí se nos quedaría infinito. Es decir, volvemos a tener de nuevo una indeterminación. Bien, ¿por qué sé que al principio hay que aplicar 2 veces ese método de L'Hopital? Que había dicho, vamos a tener que aplicar 2 veces el L'Hopital para conseguir el resultado. Pues simplemente porque esto está elevado a 2. Entonces, como esto está elevado a 2, voy a tener que derivar 2 veces para aquí obtener únicamente un número que no dependa de x. Lo de abajo como una exponencial, por muchas veces que lo derive, siempre va a depender de x. Entonces voy a conseguir ahí mi resultado. Bien, entonces, vuelvo a aplicar el L'Hopital y se me quedaría ahora el límite cuando x tiende a menos infinito de, bueno, pues arriba simplemente un 2, porque la derivada de 2x es 2, y abajo sería, tengo que derivar toda esa exponencial, lo que el numerito que está delante, recordamos que para derivarlo lo dejamos tal cual, ¿vale? Es decir, dejamos delante el 1 medio, y ahora me dedico a derivar mi exponencial, que la derivada de la exponencial, pues, como hemos comentado antes, primero derivamos el exponente y lo ponemos aquí delante, y luego por la propia exponencial, elevado a menos x partido por 2. Bien, esto lo podemos juntar si queremos, no hay ningún problema. Vale, volvemos a sustituir esa x. Vale, arriba se nos quedaría en este caso 2, ¿por qué? Pues porque nuestro valor, en este caso, no depende de x. Y abajo sería, esto sería un cuarto positivo, ¿vale? Pero bueno, ese un cuarto lo dejamos ahí por si acaso nos hace falta. Y aquí se nos quedaría, de nuevo, e elevado a más infinito. ¿Por qué elevado a más infinito? Por la misma razón que antes. Menos infinito es más infinito, partido por 2 más infinito. E elevado a más infinito es infinito. Bien, ¿y qué ocurre cuando tenemos un número finito, como es el 2, entre un número infinito? Pues que nuestro resultado es 0. Y con eso tendríamos la resolución del primer apartado, ¿vale? Hemos calculado el límite cuando x tiende a más infinito, que nos daba como resultado más infinito, y el límite cuando x tiende a menos infinito, que nos ha dado como resultado 0. ¿Vale? Con eso lo tendremos listo. Bien, vamos con el siguiente apartado. En el siguiente apartado, lo que nos piden básicamente es que estudiemos la monotonía y los máximos y los mínimos, es decir, los extremos de la función. Los extremos relativos en este caso. Bien, entonces, como bien sabemos, para estudiar los extremos relativos o la monotonía de una función, lo primero que debemos hacer siempre es coger nuestra función y derivarla e igualarla a 0. Pues eso es lo que vamos a hacer en primer lugar. Entonces, tenemos nuestra función f de x igual a x al cuadrado por elevado a x partido por 2. Bien, bueno, pues lo primero que vamos a hacer es derivar nuestra función. Bueno, sabemos que el dominio es todo r, ¿vale? O sea, en primer lugar, sí es cierto que deberemos calcular el dominio, pero en este caso nos dicen que el dominio es todo r, así que no hace falta ni siquiera que lo indiquemos. Bueno, si queremos poner que el dominio es todo r, pues esa es la información adicional que tenemos. Bien, ahora, la derivada sería, es la derivada de un producto, así que sería derivada del primero, que es 2x, por el segundo sin derivar, elevado a x partido por 2, más el primero sin derivar, que sería x al cuadrado,
por la derivada del segundo, que bueno, ya venimos a derivarla unas pocas veces en el de abajo, que sería básicamente e elevado a x partido por 2, su derivada es la derivada de lo de arriba, que es un medio, por la propia exponencial, e elevado a x partido por 2. Y esto siempre, siempre, siempre para calcular la monotonía lo igualamos a 0. Bien, bueno, pues nuestro propósito es resolver esto que tenemos aquí. Bien, y yo recomiendo lo siguiente. Cuando nos encontramos una función exponencial dentro de una ecuación, lo normal, o mejor dicho, más que lo normal, lo ideal es que saquemos factor común la propia exponencial, porque fijaros que se repite en ambos sumandos. Entonces, sacamos factor común la función exponencial elevada a x partido por 2 y dentro dejamos, pues en este caso, 2x más x al cuadrado partido por 2, ¿vale? Junto directamente esto, si queremos, x al cuadrado partido por 2. Bien, y esto es igual a 0. Ok, lo dicho, para calcular la monotonía, cogemos la función, la derivamos y la igualamos a 0. Se nos genera una ecuación y la resolución, los valores de x que resuelvan esa ecuación son nuestros candidatos a ser máximos y mínimos. Bien, entonces, aquí tenemos el producto de dos bloques cuyo resultado es 0. Entonces, aquí podríamos hacer como si fuera una ecuación de segundo grado incompleta. Que el primer bloque sea 0, es decir, por una parte, que e elevado a x partido por 2 sea 0, lo cual la única opción viable es que x sea menos infinito. Conclusión, de aquí no sacamos nada. O sea que esta opción ni siquiera se contempla, bueno, se contempla, pero se deja indicada sin más. Y luego la otra opción es básicamente que esto de aquí dentro sea igual a 0. Es decir, voy a ordenarlo, ¿vale? De mayor grado a menor grado, que x al cuadrado partido por 2 más 2x sea igual a 0. Que bueno, esto simplemente es una ecuación de segundo grado, incompleta, voy a resolverla sin más. Lo primero que voy a hacer es, voy a calcular denominador común, que en este caso sería 2, ¿vale? Y los elimino. Es decir, se me quedaría x al cuadrado partido por 2 más 4x partido por 2 igual a 0 partido por 2. Bien, una vez que he calculado el denominador común y he compensado los numeradores, lo único que tengo que hacer es, pues, elimino los denominadores. Denominadores fuera, y se me genera la ecuación x cuadrado más 4x igual a 0. Bien, ecuación de segundo grado incompleta. Así que saco factor común x, y se me quedaría x más 4 dentro de nuestro paréntesis. ¿Cuántas soluciones obtenemos de aquí? Dos soluciones. La primera opción, como hemos contemplado antes, es que esto sea igual a 0. La segunda opción es que esto sea igual a 0. Bueno, pues, primera opción, que x sea igual a 0. Y esto ya es una solución. Segunda opción, que x más 4 sea igual a 0. Pues si x más 4 es igual a 0, eso quiere decir que la otra solución viable es que x sea igual a menos 4. Y aquí tenemos la solución. Bien, bueno, pues ya hemos resuelto nuestra ecuación igualada a 0, ¿vale? Hemos sacado factor común elevado a x partido por 2, y a continuación de aquí hemos visto que esto es imposible que sea 0, bueno, es imposible en nuestro caso, es imposible que sea 0, por lo tanto, cogemos esto, también lo igualamos a 0, hemos resuelto esa ecuación de segundo grado incompleta, y hemos obtenido de valores el 0 y el menos 4. Bueno, pues este 0 y este menos 4 son nuestros candidatos a ser máximos y mínimos. Bien, ahora tenemos que hacer el estudio de signos para ver qué es un máximo y qué es un mínimo. Pues ya sabemos que nos tenemos que quedar con el 0 y con el 4, que son los dos valores que nos han salido, el 0 y el 4. Vamos a borrar esta parte de aquí porque esto ya no nos va a servir. Bien, y obtenemos lo siguiente. Vamos a realizar la tablita, esto por aquí, esto por aquí, aquí le vamos a poner f' de x, aquí vamos a poner f de x, y luego en mi estudio tengo el menos infinito cerrando por un lado, a continuación hemos dicho que tenemos el 0 y el menos 4, ¿vale? 0 y menos 4. Pues en primer lugar ponemos el menos 4, en segundo lugar ponemos el 0, y en último lugar esto llega hasta más infinito. Vale, bien, vamos a coger valores que estén en medio de esos intervalos. Es decir, a la izquierda del menos 4, por ejemplo, voy a coger el menos 5, aquí voy a coger el menos 1,
y aquí el 1, ¿vale? Bien, ¿dónde sustituyo esto? Lo sustituyo en la función derivada que más reducida se encuentre, ¿vale? Función derivada más reducida, pero siempre que esté igualada a 0, porque lo que me interesa es que esté igualada a 0 para que el signo que me salga aquí sea el signo que yo vaya poniendo en cada uno de esos huecos. Entonces, comenzamos con el menos 5. Mira, esta parte de aquí literalmente me da igual, porque yo sé que esta parte siempre es positiva, porque las exponenciales siempre van a estar en la parte positiva de la y. O sea que este signo de aquí siempre va a ser positivo, le dé el valor que le dé a esa x. Entonces, me vengo aquí, y este es el signo que me interesa. Entonces me quedaría aquí menos 5 por 2, menos 10, ¿vale? Menos 10 por este lado, aquí sería menos 5 al cuadrado, que es 25, 25 entre 2 es 12,5. Pues menos 10 más 12,5 significa que la derivada va a ser positiva, y como la derivada es positiva, esto es creciente. Bien, a continuación en el menos 1, esto sería 2 por menos 1, menos 2, menos 1 al cuadrado es 1, 1 partido por 2 es 0,5, un medio. Pues menos 2 más un medio, ¿vale? Menos 2 más un medio, me sale que gana el signo menos, por lo tanto, esto va a ser decreciente. Y por último en el 1, que sería 2, o sea, 2 por 1, 2, más un medio. Pues 2 más un medio, positivo, por tanto, positivo, eso quiere decir que esto es creciente. Bien, fijaros que lo que he añadido a mi estudio de signos, ¿vale? Es el menos 4 y el 0. El menos 4 y el 0 eran candidatos, ¿vale? Candidatos. Hasta que yo no demuestre que hay máximos o mínimos, son candidatos. Entonces, yo los pongo en el estudio de signos simplemente como candidatos. Ahora sí que podemos asegurar que en el valor x igual a menos 4 tenemos un máximo. ¿Por qué un máximo? Porque la función crece a la izquierda y decrece a la derecha. Ahí arriba se forma un piquito, que es el máximo. Y en el 0 se forma un mínimo. ¿Por qué? Pues porque la función decrece a la izquierda, crece a la derecha. Aquí se forma un piquito, que es el mínimo. Bien, pues ya he identificado los extremos y la monotonía, ¿vale? Ahora tendríamos que decir, bueno, pues básicamente f es creciente, ¿vale? F es creciente en el intervalo menos infinito menos 4 unión 0 más infinito, ¿vale? Ese será el intervalo de crecimiento. El intervalo de decrecimiento, f es decreciente en el intervalo menos 4, 0. ¿Vale? F decreciente en el intervalo menos 4, 0. Luego, f alcanza un máximo relativo. ¿Por qué relativo? Porque mi función está abierta en todo R, ¿vale? F alcanza un máximo relativo en x igual a menos 4 y con valor, ¿vale? F de menos 4 habría que calcular el valor, porque también me lo pide el ejercicio, que no solamente calcule la abscisa del máximo o del mínimo, sino que también indique el valor. Para indicar el valor, simplemente ese menos 4 lo sustituyo en la función original, ¿vale? Función original, no la derivada, en la original. Vale, ahora lo calculamos y luego f alcanza un mínimo relativo en x igual a 0 y cuyo valor, pues habría que calcular cuánto vale f en el 0. Bien, a ver, bueno, f en el 0 literalmente es 0, porque 0 al cuadrado es 0, por lo que sea es 0, así que esto va a valer 0. Eso quiere decir que en el punto 0, 0, ¿vale? En el punto 0, 0 hay un mínimo, ¿vale? En el punto 0, 0 hay un mínimo. Y ahora en el menos 4, que aquí sí que recurro a la calculadora, se nos quedaría básicamente, pues, menos 4 al cuadrado de 16 por e elevado, y ahora sería menos 4 entre 2 es menos 2, pues e elevado a menos 2. Así que 16 por e elevado a menos 2, que nos daría aproximadamente 2,165. 2,165. Si queremos, lo podemos dejar como 16 partido por e elevado a 2, ¿vale? Es otra opción, ¿vale? Esto es lo mismo que 16 partido por e elevado a 2. Por si lo queremos dejar y no ponerlo en forma decimal, pues lo podemos dejar de esa forma. Bien, por lo tanto, en el punto menos 4
16 partido por e elevado a 2, ¿vale? El punto menos 4, 16 partido por e elevado a 2, tenemos un máximo, ¿vale? Pues con esto tendremos estudiada la monotonía, intervalos de crecimiento y de decrecimiento, ¿vale? Recordamos, la monotonía simplemente nos pide que calculemos el crecimiento y el decrecimiento. Y los extremos, ¿vale? Y los extremos es lo que nos indica que pongamos los máximos y los mínimos relativos que tenemos en nuestra función. Bueno, pues en este caso, lo dicho, crecimiento por aquí, máximos y mínimos por aquí, es decir, monotonía por aquí, extremos por aquí, y con esto tenemos el ejercicio concluido.